Si tú analizas la historia del bulli, verás que hace años el menú eran 5 platos, empezamos a subir, bla, bla, ¿vale? Poco a poco se fue construyendo un lenguaje hasta lo que es hoy el bulli, que son 45 cosas. Te damos 45 cosas, ¿ok? Y esto es el bulli. La diferencia, bueno, es esta, son dar 45 cosas. Es un lenguaje que la gente dice, no, esto es el bulli, dan 45 cosas. No, pues no es la línea del bulli. Esto hay poquísimos restaurantes en el mundo que quieran hacerlo. Hoy tenéis uno, el Sella Can Roca, ¿vale? Que tienen la intención de que su discurso sea una historia muy larga. No digo que sea bueno o malo esto, ¿eh? No estoy diciendo, digo que, bueno, pues como hay quien hace, ¿no?, clips para publicidad, hay quien hace cortos de 10 minutos, hay quien hace documentales de 30 minutos, documentales de 50 minutos, y hay gente que hace películas comerciales de 1 hora y pico, y hay gente que hace películas comerciales de 3 horas, y hay gente que es capaz de hacerte una película de 4 horas. Fíjate, en cine, las diferentes registros que había. Parece que en cocina pasa igual. Tú puedes comer 2 platos, primero, segundo y postre, y está muy bien, o puedes querer, puedes dar a entender que la manera de tú expresarte es esto. Son, pues, un menú grande. En el mundo que yo conozca, no hay más de 10 sitios que lo quieran hacer. Siendo bondadoso. Pero porque a partir de aquí, cuando tú coges una parte, pero esto es como el bulli. No, una parte no me vale. Y es malo descontextualizarlo. ¿Por qué? Porque esto puede ser mágico en un menú de 45 cosas. Pero como veis el índice aquí, esto es un menú de 6 platos, es que está descontextualizado. Es como si irte a comer un plato, una cocina tradicional y comes 4 o 5 cosas, y cuando vas por el cuarto plato te dan una ruleta. ¿Qué coño hace aquí la ruleta? Como mucho de la ruleta me come el aperitivo. No, esto es muy importante porque la estructura de los menús, cuando hablamos de cocina de vanguardia, estamos hablando aquí de cocina de vanguardia, es algo que ha evolucionado mucho y que seguramente es el hecho diferencial, de la cocina de vanguardia que nació en España y tal, con la Nouvelle Cuisine. O cualquier otro tipo de cocina. ¿Vale? Es decir, sí, cuando los nobles tal comían no sé cuántos platos, ya no lo sé, y era otra manera de comer. Es decir, la cocina de hoy, el gran hecho diferencial, ¿está bien o mal? No lo sé. Bueno, pero es lo que es. Y esto no viene de Japón, Lo digo porque después también hay una historia de esto es japonés, una puñeta. En Japón, como mucho se comen, ¿vale? En las cocinas que hay 7, 8, 9 platos. 10. Si esto sería mucho más una filosofía de las tapas, bueno, de dónde viene, si se estudia el bulli, de dónde viene, todo esto de eso es de las tapas, de los menús de las tapas. ¿Vale? Nosotros en el año 90 empezamos a dialogar con las tapas. Entonces, dentro de estos menús largos, una de las premisas que hay en la alta cocina es no se puede repetir un producto. Bueno, esto es el discurso que hemos tenido durante muchos años, que también, nosotros lo hemos roto este año. El año pasado empezamos. Con nosotros, en hacer secuencias. ¿Qué son secuencias? Son micromenús, ¿vale? De 4 o 5 cosas. Micromenús dentro del menú. Hay una parte que está bastante clara en el bulli, que son los cócteles y los snacks. Los cócteles y los snacks es un micromenú, más o menos de 12, 14 cosas, que no podías descontextualizar del bulli, que te lo podías sacar del bulli y ponerlo en otro lugar. Esto es más o menos la idea que tiene Albert, mi hermano, con el 41.